Pasemos esa parte y ahora sí vamos a analizar los resultados electorales de ayer. Y para eso nos acompaña Mauricio Alarcón Salvador, que tuvimos el gusto de invitarlo el jueves pasado y ahora también para terminar este tema de lo que se refiere a la primera vuelta electoral. Y nos acompaña desde Quito el analista político y económico Mauricio Alarcón. ¿Cómo está? Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Jorge. Un gusto estar también con Verónica. Y pues, menos mal hemos cumplido en vernos después de pocos días. Más aún si hay que revisar un poco lo que ha sucedido ayer con nuestras elecciones. Así es. Bueno, Jorge, ¿empiezas tú o empiezo yo? Las damas, usted primero, por favor. Entonces empecemos ahí definitivamente. Bueno, de acuerdo a los resultados, vimos que el postdebate realmente pues incidió muchísimo. También los hechos totalmente difíciles que obviamente tuvo que enfrentar un partido como el de Construye. Ujú. También definitivamente pateó todo el tablero electoral, tanto que se convierte en la legislatura, en la segunda fuerza, con diputados con buena presencia, Construye. Y obviamente pues vimos ahí a un Daniel Noboa que al estar entre los últimos puestos se cola prácticamente en la segunda vuelta electoral. ¿Cómo podemos analizar o cuál es la lectura en ese sentido, Mauricio? Creo, Verónica, que hay varios elementos que deben ser tenidos en cuenta a propósito de lo sucedido el día de ayer. El primero, el que ya habíamos anticipado de que 6 de cada 10 electores pertenece a un grupo etario menor a los 45 años. Gente joven que quiere escuchar una forma distinta de presentar propuestas. Gente joven que quiere ver una actitud distinta por parte de los políticos. Gente joven que no se queda en lo que yo decía, en definitiva, es tratarnos como estúpidos en el bailecito o en la cancioncita, sino que quiere que haya fondo. Ese grupo etario, que creo tenía mucha relación con ese electorado presentado como indeciso en las encuestas y en los estudios de opinión, es el que empieza a inclinar la balanza en esta última semana a favor de Daniel Noboa. La presencia en el debate, la participación en el debate y la conversación que se produjo durante los días posteriores ayudó también a consolidar ese tema del incremento en la intención de voto en detrimento de aquellos candidatos que no convencieron, y el resultado es el que hemos visto la noche de ayer, ¿no? Nunca, y hay que decirlo, varios de nosotros dejamos de lado el hecho de que la primera fuerza política es el correísmo, de que la candidata del correísmo iba a ocupar un primer lugar en función de ese voto duro, fuerte, que incluso en las seccionales les hizo ganar espacio en los gobiernos locales. Había la incógnita de quién vendría segundo y pues eso se resolvió la noche de ayer en función de esta tendencia que en lo personal, y debo decirlo, pensé que no iba a ser suficiente, pero que a la larga, con un buen trabajo de territorio adicional de lo que se ve en las provincias del centro del país, termina de consolidar ese paso de Novoa a la segunda vuelta, ¿no? Jimena Crespo también está con nosotros a esta hora y ya tiene su pregunta al respecto de este tema. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Mil disculpas que recién me puedo conectar con ustedes. Mauricio, quiero ir a la vena porque realmente hay que hacer mucho análisis sobre lo que sucedió. Evidentemente yo tampoco lo vi. Para mí fue una sorpresa real. Efectivamente lo que usted dice es real. O sea, los chicos fueron los que dieron ese voto duro y que en el momento que lo conocieron y supieron de que existía, porque no sabían que existía, se fueron por ese lado. Y también fue un castigo para quienes siguen peleando, siguen en lo mismo, que no cambian y de alguna otra manera le dieron el espaldarazo. Mi pregunta precisa, Mauricio, va a ser, él dijo que no va a hacer coaliciones, va a conversar, que a la larga termina siendo lo mismo. Sin embargo, al no haber coaliciones, él se va a que el 10% que le pueda dar, para no ser generoso en todo, 10% que le pueda dar Construye, pueda darle Topic otro 10%, que se coja todo lo de Otto y que por ahí se pelee algo de Yaku, quizás le dé en el hipotético caso que se dé que él sea el presidente de la República. Si ya no hizo coalición acá, ¿cómo va a ser la coalición cuando le llegue a la Asamblea?
porque igual va a tener minoría. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál va a ser la fuente de su trabajo para que esto se pueda dar y él pueda realmente gobernar? Porque para mí, muy personal, él se va a quemar. Él es un muchacho que creo que tiene mucho futuro, un chico que va a despegar mucho. No sé si esta era la manera o la forma en el momento para él, pero ya está. ¿Cómo va a ser, Mauricio, para que él pueda hacer reunirse con toda esta gente y poder llegar a tener esto que tanto necesitamos, que es una paz integral al interior de la Asamblea y puedan los dos marchar como debe de ser? A ver, Jimena, a mí me parece clave lo que mencionas y hay que, creo yo, saber leer de manera amplia lo mencionado ayer por el candidato Noboa. Él habló de no simplemente hacer alianzas por hacerlas, y eso me parece importante, porque en nuestro país el pacto es mal visto, es lamentablemente un término satanizado, se asocia mucho incluso al reparto. Y si el día de ayer, en medio de la celebración de una victoria, que es el paso a la segunda vuelta, Daniel Noboa salía a decir que abre las puertas para llegar a acuerdos o pactos con las otras organizaciones, el mensaje podía haber sido mal recibido por parte de los electores en ese momento. Ahora bien, de que necesita alianzas para ganar la presidencia, indiscutiblemente. Y esto no pasa por el endoso de votos, el endoso automático de votos no existe, pero creo que es lo óptimo poder abrir el espacio para, en línea con las propuestas de gobierno o en línea con los planes de gobierno que con sus deficiencias registraron los candidatos al momento de inscribir sus candidaturas, se puede encontrar puntos en común que puedan ser viabilizados ya para formalmente decir que hay apoyo, que hay trabajo en equipo y que hay sobre todo un norte para encontrarle solución a los problemas del país. Mucho juega, Jimena, también, y tú lo sabes de memoria, la estrategia política, una estrategia de saber cómo vender esas alianzas, cómo presentarlas a la ciudadanía, cómo comunicarlas sin generar resistencias. Ahora, en cuanto a la configuración del electorado, hay que decir, Daniel Noboa, para pasar a la segunda vuelta, al parecer, captó ese elector que no quiere confrontación, que quiere ponerle fin a la polarización, que quiere simplemente ir por una forma distinta de hacer política. Contrario a lo que sucedió, por ejemplo, y también retomo la respuesta, Verónica, de lo que mencionaba hace un momento, con la candidatura de Cristian Zurita, que creo que capitalizó el más profundo desprecio al correísmo, el voto anti, el voto contra, y que ha llegado también a un techo del 16-17%, necesario para que Noboa llegue a la presidencia, por supuesto que sí, pero que tiene que ser conquistado de una manera distinta, que con más polarización, más discurso de odio o más fraccionamiento. Creo que suficiente se tiene con que la candidata del otro lado, la que ha quedado en primer lugar, y la gente que le rodea, incluyendo el expresidente de la República, destilen odio en las redes sociales o en los mensajes que transmiten a través de los medios de comunicación. Que ese lado se encargue de eso, que el otro empiece, por el contrario, a buscar formas de construir, que me parece clave. ¿Y esa asamblea, Mauricio, cómo va a quedar? ¿Cómo va a ser para gobernar un Noboa? Bueno, creo que la situación de la gobernabilidad, si nos enfocamos únicamente en lo que significa la relación ejecutivo y legislativo, queda muy complicada. En el caso de que Luisa González gane la presidencia, tiene mejores cartas, considerando que el bloque correísta será incluso mejor que aquel que ya entró a la Asamblea como primera minoría en el 2021. Están hablando de aproximadamente 53 legisladores, una cantidad no despreciable, que incluso solo, ojo, en alianza con el Partido Social Cristiano alcanzaría la mayoría absoluta, no solo para designar autoridades en la Asamblea Nacional, sino incluso para repartirse las comisiones durante los próximos 18, 19 meses, ¿no? En el caso de Daniel Noboa, la situación suya sería muy similar a la de Guillermo Lasso en 2021. ¿Usted cree eso? Mauricio, ¿usted cree eso? No podríamos ver un poquito más claro, porque lo que ya está definitivamente conformado es lo de la legislatura. Vemos a los de la Revolución Ciudadana, que siguen siendo un grupo fuerte en la Asamblea. Fuertísimo, así es. Por en cambio, vemos al Movimiento Construye, que prácticamente va a tener más de 23, 25, 28, dicen unos, en la Asamblea, en la legislatura. ADN, que va por ahí más o menos con esos mismos planteamientos, que tendría como 14. Social Cristiano, bueno, ellos quedan con, creo que más o menos con 15 o 16, aunque el bloque dijo que eran con 18, habría que ver todavía
Entonces ellos, bueno, ya ahí los hemos visto actuar en la legislatura. Y de ahí pues se suman muchos otros que irán como independientes, muy poquitos que entran. Por ejemplo, esos no pueden hacer otro pequeño bloque y obviamente pues ver lo que también se ha visto en muchos otros espacios de tratar de hacer consensos entre algunos partidos en la legislatura. Le digo Sin para duda, realizar ya Verónica, eso que ya más o menos está conformado, ¿no? sin duda, Verónica, eso es posible y yo diría que incluso es deseable, pero las fracciones son tan pequeñas en este momento que se complica mucho el panorama, ¿no? Si uno regresa a ver lo que fue la Asamblea en el 2021, lo que estamos viviendo hoy es prácticamente lo mismo. Mira cuántos legisladores tuvo Pachacutic, cuántos tiene hoy Construye. Mira cuántos legisladores tuvo la Izquierda Democrática, cuántos hoy tiene ADN. Mira cuántos tuvo el Partido Social Cristiano, cuántos los tiene hoy. Las principales minorías o los principales bloques de minoría al interior de la Asamblea Nacional terminan configurándose de una manera similar a la de 2021, con las complicaciones propias del funcionamiento legislativo que vimos durante estos últimos años. Y pues en definitiva, los otros grupos que quedan pequeños, reducidos, sueltos, son los que podrán aliarse para alcanzar conjuntamente una vocalía en el CAL o los beneficios de la constitución formal de una bancada legislativa, pero en la práctica las diferencias, como vimos durante 2021 y 2022, se verán en las votaciones o en la discusión de los proyectos de ley, ¿no? Y simplemente termino aquello que estaba mencionando. La situación de Daniel Noboa en este momento es muy similar a la de Guillermo Lasso. Guillermo Lasso ingresó, recordarán ustedes, con 12 legisladores de Creo. Daniel Noboa probablemente ingrese con una cantidad similar, 12, 13 legisladores, que para un presidente de la República no representar siquiera el 10% del órgano legislativo es definitivamente problemático. Así, hay que buscar gobernabilidad mucho más allá de lo que significa la relación con los políticos, buscar relación con la ciudadanía para construir legitimidad, para crear confianza y credibilidad y lograr con ellos mejores resultados. Tengo dos preguntas, pero en este momento, aprovechando que están hablando acerca de esta relación entre ejecutivo y legislativo, ¿qué es lo que tendría que hacer Daniel Noboa de llegar a la presidencia para no convertirse en lo que muchos han denominado como un Lasso 2.0? Yo creo que hay enormes diferencias entre Daniel Noboa y Guillermo Lasso, mi estimado Jorge, y creo que el gobierno saliente deja una vara tan baja que cualquier acción, por mínima que sea, le pone en una situación infinitamente mejor a Daniel Noboa en caso de que él sea el presidente, ¿no? Bastaría con ejecutar el presupuesto general del Estado y generar obras en el área de salud o en el área de educación o simplemente dotar a la Policía Nacional de insumos con todos los recursos que están disponibles para decir aquí estoy y estoy de manera distinta, ¿no? Yo creo que ese mote que está tratando de instalar la Revolución Ciudadana de que Noboa es un Lazo 2.0 es un discurso vacío propio de simplemente el marketing electoral para pescar votos. Entonces, aquí no tendría que preocuparse mucho por esa relación. O sea, no digo que no tiene que preocuparse, pero no va a tener tanto peso como lo ha tenido en la administración de Lasso, que no ha podido gobernar o no ha sabido gobernar con la asamblea que fue disuelta hace unos meses atrás. Y en una situación similar, Jorge, probablemente tú le debes de haber escuchado a Daniel Noboa el hecho de que si obviamente hay una asamblea que no le es favorable, él sí gobernará conforme a lo que le corresponda, emitiendo decretos ejecutivos, sin depender entonces únicamente del legislativo o usarlo como excusa para justificar tu incapacidad de gobernar. Hemos hablado con usted precisamente hace unos meses atrás, cuando Guillermo Lasso dijo, yo voy a gobernar con vía decreto, y que no es lo más saludable. Entonces acá también se repetiría ese mismo escenario. Totalmente, totalmente. Y como te digo, mi estimado Jorge, yo creo que el gobierno de Guillermo Lasso ha echado mano de un discurso fácil que es de echarle la culpa a otro, de un bloqueo para justificar su incapacidad al momento de hacer gestión pública. Y la otra pregunta que yo tenía era porque la gente, mientras hablaba en este ambiente electoral, decía, o pasa, siempre la candidata del correísmo, ¿no? Luisa Noboa, Luisa Topic. Pero no creo que se haya imaginado el colectivo, el común de la gente, que Topic iba a quedar en cuarto puesto, peor aún con el discurso de seguridad que estaba abanderando. Y peor con lo que ha sucedido en los últimos meses. ¿A qué se debe que no haya podido
superar el cuarto puesto, llegar al cuarto puesto nada más. Bueno, hay que ver que las encuestas y aquellas encuestadoras que nos presentaban, además los denominados tracking polls, llegaron a poner a Jan Topic en un momento peleando el primer lugar con Luisa González. Creo que su candidatura se vio muy afectada, por un lado, por la forma en la que presentó su propuesta en cuanto a seguridad. O sea, yo creo que los ecuatorianos, insisto, en alguna medida no queremos que nos traten como estúpidos presentándonos cosas que sabemos que son irreales. Segundo, creo que la campaña en contra de Jan Topic fue muy efectiva, presentando desde los temas del conflicto de interés por el manejo de los radares hasta cuestiones básicas como su relación con los grupos de poder y con las causas que se están investigando, no solo dentro sino fuera del país, vinculadas a corrupción. Esa campaña que tuvo mucha fuerza en medios de comunicación, hay que decirlo, y en internet y redes sociales, también le ha pasado factura a la candidatura de Topic, ¿no? Como te digo, llegó un momento en que peleaba el primer lugar con Luisa González y después empezó una curva descendente, según lo que se reportaba en los tracking polls, que terminó siendo imparable, ¿no? Superado incluso en este caso por esa votación dura y radical del anticorreísmo que se canalizó a través de Cristian Zurita. Jimena también tiene otra pregunta. Sí, no me quería antes despedir de Mauricio porque me gustaría saber qué vamos a esperar para el segundo debate. Esto debido justamente al tema de que hoy por hoy ya lo conocemos, ya nos dio la primera impresión Noboa en el caso de él, y que en la parte, él no es un hombre que maneja, no es manejable por gestos y es mucho más fácil de controlar su temperamento, no explota fácilmente, por lo menos lo poco que vi. Pero en el caso de Luisa, que ya sabe cómo está manejado, cómo se va a manejar Noboa, y que ella puede mejorar aún su exposición, dejando de lado algunos temas, porque no sé pues si le van a permitir hacerlo, pero en todo caso, alejándose de todo eso, ¿qué vamos a esperar en este segundo debate? Me encanta lo que mencionas, Jimena, y no quiero en lo absoluto que lo que voy a decir se considere peyorativo o discurso violento, pero yo creo que las limitaciones propias de la candidata, y no me refiero a las suyas personales, sino a las limitaciones producto de la estructura política a la cual pertenece, van a pasarle factura, ¿no? Yo no tengo duda que si ella tuviera algún espacio de libertad, probablemente veríamos una Luisa distinta en su propio estilo, con su propia esencia, pero ya sabemos lo que pasa cuando un candidato se sale de las reglas impuestas por el todopoderoso de turno. Ya lo vimos en 2021 y precisamente por eso se acusó en su momento de traidores tanto al señor Arauz como al señor Rabascal. Y ahora lo que se buscaba y lo que se decía es necesitamos lealtad. Ahí está su candidata leal, que no se sale de las líneas establecidas, que cumple a rajatabla lo que plantea el dirigente del partido o del movimiento político. Así es que yo creo que en el debate va a ser muy difícil que haya algo distinto a lo que vimos en la primera vuelta, ¿no? Y por otro lado, yo creo que ese Daniel Noboa que vimos igual en el debate del pasado domingo, bastante sereno, bastante tranquilo, no puede tener una actitud similar en el segundo encuentro, que en este caso será cara a cara con la candidata correísta. Creo que deberá ser mucho más agresivo en su presentación, no me refiero a ataques ni a violencia, ni mucho menos, porque eso sería desnaturalizar los aspectos positivos que se destacan en este caso de Daniel Noboa, pero agresivo en sus respuestas, en entregar más información, más datos, en convencer con mayor solvencia, algo que sin duda él tiene la libertad de hacerlo y de lograrlo. Va a estar muy interesante además, Jimena, el formato de este encuentro, porque una cosa es con 7 candidatos a la presidencia, con esa dinámica de contésteme por poco en 30 segundos o hágame la repregunta en 15, con más tiempo, con más despacio, con un ping-pong entre los dos candidatos. Creo que va a haber algo muy interesante de cara a lo que será la segunda vuelta del 15 de octubre. Coincido totalmente. Así es. Yo creo que hay que hacer un switch off en estos días hasta que venga, obviamente, pues estemos cerca a hacer la segunda vuelta electoral. Porque la verdad es que debemos despolitizarnos y hacer ¿cómo se dice? Un relajamiento total. Porque yo veo que hay algunos amigos, compañeros y todo que se matan en los chats todavía. Una vez que ya están, les comento que sí, una vez que ya están incluso
dados los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral. Y todavía siguen viendo que por qué sí, por qué no, que por qué se dio esto, que por qué no se dio lo otro. Entonces creo que es un momento de bajarle el breaker para poder, obviamente, pues también entrar a analizar ciertas otras cosas, porque eso es lo que nos permitirá definitivamente, Mauricio, a ver de mejor forma toda la propuesta, que ahora sí la vamos a poder ver bien y observar bien y analizar bien tan solo con dos candidatos. Y creo Totalmente, Verónica, de acuerdo con lo que dices, y creo que hay que tener en cuenta un detalle adicional, ¿no? Para quienes estamos permanentemente tratando de hacer análisis, o para ustedes que comparten estos espacios de discusión con nosotros y en beneficio de la ciudadanía, creo que hay que empezar a dejar de lado las pasiones y lo que nosotros quisiéramos que sea, para darle a la ciudadanía información respecto a lo que pasa, a lo que es, a los datos. Que sea la gente la que saque sus propias conclusiones. A mí me hubiera gustado que pase una cosa, a mí me hubiera encantado que pase otra. A mí me parece que debía ser eso, y sí, esa es una muy válida opinión personal, pero en este momento creo que hay que ir un poco más allá de aquello, abordar las temáticas de manera objetiva, analizar por qué se ha dado ya con el mapa, con los resultados por provincia, por grupo etario, lo que estamos viendo en este momento, y en función de ello incluso orientar a los propios candidatos por dónde ir o qué hacer si es que quieren efectivamente alcanzar la presidencia. Mauricio, antes de terminar la entrevista y el programa, porque hemos hecho un bloque así precisamente para analizar todo esto sin interrupciones, ¿qué opina usted acerca de los memes en esta época, ¿no? Antes, durante y también que se están dando? Porque hay muchas personas que hacen memes a favor del candidato de su simpatía, pero ¿cómo influye esto? En realidad le quiero preguntar, ¿cómo influye esto al momento de ir a votar? La gente muchas veces, Jorge, se hastía de la conversación regular en Internet y en redes sociales. La formalidad, la agresión, el ataque, y el hecho de que aparezca un meme, un video con audio sobrepuesto, el hecho de que aparezca un fake gracioso y evidente, reconociéndose como fake, que te saque una sonrisa, también juega en medio del contexto electoral.